Hoy vamos a ver cómo hacer esta escena de Blade Runner en Blender. Este viaje de casi 3 horas comenzó usando el programa F-Spy para conseguir la distancia focal y además la posición y la perspectiva de la cámara. También agregué algunos edge loops para conseguir las ventanas, las extruí, hice el resto de las habitaciones y hice de las ventanas el material de cristal, agregué un HDRI para hacerme una idea de cómo iba a quedar la iluminación posteriormente. También agregué unas Area Lights para hacer la función de sol y así poder controlar más rápidamente el tono y el color de la luz. También separé cada pieza en un objeto distinto y así tener control sobre el tamaño de cada objeto y además de las texturas. Empecé por la pared. Con la pared tardé bastante porque fui iterando varias veces, pero terminé con esta textura. Ajusté las Vs y además el roughness, que mezclé varias texturas y conseguí un resultado que más o menos me gustaba usando estas fisuras en la pared. Luego comencé con el suelo. Igual que en la pared, también reiteré sobre esta textura varias veces. Al final hice una procedural y así podía tener todo el control sobre esta. Para la zona de la derecha usé un cubo con volumen y a este volumen le añadí un gradiente para hacer el efecto de transición de color que vemos en la escena original. Aquí empecé a hacer los marcos de las puertas y agregué este trim a toda la pared tal como vemos en la escena. Reusé una de las texturas que vi de la pared para conseguir el color que quería. Y además agregué un par de edge loops y los extruí para tener el mismo look que vemos en la escena. Después ajusté todas las proporciones de la habitación porque vi que estaban un poco desfasadas. Aquí uso un truco y es usar una cámara panorámica para conseguir el efecto de ojo de pez que vemos en la escena, sin embargo en la escena es bastante más sutil, aquí lo exagero un poco más a preferencia mía. Como veis aquí estoy ya cambiando los colores de la pared para conseguir los tonos naranjas que se ven en la escena, aunque con la niebla este efecto se verá un poquito menos. Las texturas es lo que más tiempo conlleva porque requiere reiterar muchas veces sobre la misma, en este caso, y ahora como veréis al usar la niebla ese efecto se pierde un poco. Entonces es algo que vamos a tener que reiterar bastantes veces mientras trabajamos en la escena. Trabajar con niebla siempre es divertido, pero conlleva tiempo porque tarda más en computar y por supuesto hay mucho ruido con el que tendremos que lidiar agregando luces o optimizando un poco la escena. Como veis cambiando un poco el tono de las ventanas y de las luces conseguimos que se parezca la iluminación más al original. Y aquí agrego un personaje que lo tengo predefinido. No hice un personaje desde el principio, por eso no concuerda con el que vemos en la escena. Y además agregué un pequeño area light para asegurarme de que el personaje era visible, ya que con la niebla y con las ventanas el personaje quedaba totalmente negro. Comencé a agregar algunos objetos que vemos en la escena, como este piano que vemos en el fondo de la pared, y es de Blender Kit. También agregué estas partituras, que también vemos en la escena, le agregué algunos edge loops
y así deformarlas un poco para que parecieran un poquito más realistas. Es verdad que se ven poco, entonces no trabajé mucho las texturas de la partitura. Agregué estos dos sillones, uno de ellos le tuve que cambiar un poquito el color, y agregué esta ventana que había dejado completamente olvidada. Y agregué los muebles a la parte de la derecha a la vez que un pequeño area light para asegurarme de que algo se ven. Así va quedando el render, pero llegó el momento, el agujero en la pared. Es muy sencillo, simplemente tenemos que subdividir la icosfera, agregar un Subdivision Modifier, agregar un Displace Modifier, darle a New, irnos a la textura, agregar un Cloud y ajustarla a los parámetros que deseemos. Aquí la hago un poco más grande, reduzco la intensidad, agrego otro Display Modifier, agrego otra textura y a esta la hago un poco más pequeño en tamaño. Ahora tenemos dos texturas de desplazamiento apiladas y así conseguimos un efecto como de piedra. A continuación lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de que parece como la referencia, un poco más cuadrada la roca. Y una vez tenemos esto, lo único que hace falta hacer es un booleano. Y así es como queda el resultado final. Aquí elimina el trozo de trim que hacía falta. Agregué usando las técnicas más sucias posibles de modelado. Hice un poquito de detalle. Y bueno, como hay tanta niebla, estos detalles no se van a ver. Ahora pasé a poner una nube, un BDB de una nube para hacer el efecto de humo que vemos también en la escena original. Y aquí ya agrego los God Rays, usando una dúplica de la luz de la ventana, usando un ángulo más pequeño, y así conseguimos esos God Rays. Este efecto luego lo reduzco bastante porque es demasiado notorio. Aquí agrego un pequeño trim más al inferior de la pared. Y comienzo a añadir las rocas y algunos detalles más. Estas rocas son también assets predefinidos que ajusto a conveniencia. Las ventanas son muy sencillas, son simplemente cubos extruidos y duplicados para el resto. Y también agrego las cortinas. Estas cortinas igual son muy sencillas, son de una librería. Y al final el resultado pues está bastante bien. Aquí sigo añadiendo de librerías, aquí de Polyhaven, algunos objetos para detallar un poco la escena. Este es un truquito muy sencillo. Si queréis hacer una malla, simplemente subdividís un plano, dais a Poke Faces y luego con Alt-J lo convertís en quads. Agregáis el Wireframe Modifier, lo ajustáis y voilà. Y con esto tenemos el resultado final. Espero que os haya gustado mucho. Dejaré el tutorial completo en Patreon y además haré un tutorial de cómo agregar efectos de polvo en un próximo vídeo. Muchas gracias y hasta luego.